Javier, pues como cuando las pacientes son portadoras de una mutación genética que las predispone a padecer un cáncer de mama, se enfrentan a una toma de decisiones. Estas decisiones cuestan mucho de tomar, pero en muchas ocasiones pacientes acuden a consulta ya con una decisión tomada y su primer impulso es, por favor, quiero una mastectomía, ¿qué es esto? Quítame los pechos porque me voy a morir. ¿Es eso lo que más encuentras en consulta? Hola Marisa, pues sí, la verdad es que, como lo dices, lo primero, la paciente viene con una idea prefijada de lo que conoce de fuera, ¿no? Que no siempre es bueno, y además hay una vorágine de sentimientos cuando uno tiene o bien un cáncer o bien un trastorno genético hereditario que se acaba de diagnosticar. Y como dices, lo primero que dicen, quíteme todo, ¿no? Lo que pasa es que eso va cambiando. Y lo segundo es que, incluso en el ámbito médico, gente que no se dedica a esto, acaba diciéndoles que tienen que hacerse una cirugía de reducción de riesgo, en el caso de una paciente con un cáncer hereditario o una paciente con antecedente personal importante o que le recomiendan. Y yo lo que hago en mi consulta en realidad es tratar de que olviden todo eso e informarla de cuáles son las posibilidades en el contexto de su patología para reducir el riesgo o para controlar ese riesgo. Y esas son dos. Y las dos son buenas. Como hablábamos antes, no hay decisión mala en esto. La decisión buena es la de cada paciente. Porque el término medicina personalizada, que utilizamos como si fuera una palabra que nos queda muy bien, es absolutamente real hoy en día. Lo que para ti puede ser con el mismo cáncer, con el mismo BRCA, una cosa para otra paciente por su entorno vital, por sus pensamientos, por su imagen corporal o por lo que sea, lo contrario es igual de bueno. De manera que la reducción de riesgo se puede hacer de dos modos. Haciendo una mastectomía subcutánea, que podemos hablar qué tipos hay, o bien haciendo unos controles periódicos cada 6 meses con pruebas de imagen. El problema en la mama es que, aunque nosotros hagamos una mastectomía y no todo el mundo lo sabe, no reducimos el riesgo al cero. El riesgo se reduce, por supuesto, un 90%. ¿Por qué? Porque la mama no es un órgano que esté delimitado. La mama se mete con el tejido circundante. No es como si quitamos un riñón, que lo quitas y ya no hay riñón. Aquí puedan quedar restos de tejido, y de hecho quedan entre un 5 y un 10%, y si conservamos complejo oral a pezón, puede quedar un resto. Y en segundo lugar, y aunque suene muy raro decirlo, tampoco la supervivencia de la paciente es mayor. Evidentemente tiene menos posibilidad de tener cáncer de mama, pero a lo largo los estudios no han demostrado, salvo en determinados casos, a diferencia del ovario, que hay una supervivencia mayor. Y todo esto la paciente lo tiene que saber. Y ella tiene que tomar la decisión. No a lo mejor en esa primera consulta, sino pensando esta nueva situación que compensa un poco lo que dijeron de tienes que quitarte, o que ya pensaba ella, me tengo que quitar. Porque con el tiempo algunos pacientes vienen y te dicen, si lo hubiera sabido antes, y yo para evitar que eso ocurra, trato de explicarlo todo y que ella decida. Ella tiene que decidir. ¿Nos puedes poner un ejemplo de qué significa que hacernos una mastectomía no tiene implicación en la supervivencia global? Al final, esos son estudios, es decir, son pacientes seguidas durante mucho tiempo que se le han hecho mastectomía o se han hecho controles periódicos y la supervivencia no. Como digo, hay un caso muy específico que a lo mejor sí, pacientes muy jóvenes con un tipo de tumor, pero en el resto de los pacientes se ve que la mortalidad por cualquier causa o por cáncer de mama es la misma. ¿Por qué? Porque el seguimiento de las pacientes con cáncer de mama logra reconocer un posible cáncer a tiempo, ya que los controles son cada 6 meses. Y eso seguro que impacta en coger, como dicen las pacientes, más a tiempo. Y la segunda causa es que el cáncer de mama, afortunadamente, la mortalidad es muy baja comparado con el de ovario, el de esófago, el de páncreas. Con lo cual, impactar en esa mortalidad, que ya es baja, es muy difícil haciendo una cirugía profiláctica, con lo cual no es que no la reduzca, es que nadie ha logrado demostrar en ningún estudio que reduzca esa supervivencia. Y sin embargo, sí que ocurre que pacientes que se han quitado las mamas y se han reconstruido, luego no están tan contentas como pensaban. Porque aquí el problema, Marisa, y yo empiezo siempre por ahí, es de expectativas. La paciente cree que la cirugía reconstructiva es como la cirugía estética y no tiene nada que ver. Tú coges una paciente que tiene una estructura bien configurada, que quiere aumentar de forma estética, le pones una prótesis y el 90% van a quedar bien. Pero aquí nunca va a ser tu mama, y eso es lo primero que le digo a los pacientes. Tu mama nunca va a volver a ser tu mama. Decía, había un brasileño, un plástico que decía bajas expectativas igual a buenos resultados, ¿no? No es que le pongas en lo peor, es que tiene que entender desde el principio que como antes no va a estar nunca, y eso hace que como quede al final le parezca suficiente. Por eso hay muchas pacientes quizá que cuando
viven en una situación un poco estresante, ¿no? Y con una pistola un poco en la cabeza, porque su cabeza dispara a que la enfermedad va a venir, dependiendo también de las experiencias personales de cada paciente. Hay pacientes que han visto morir a su hermana, a su tía, a su madre, entonces tienen muy claro que sacrifican esa parte o esa calidad de vida o esa estética o todo eso. Y hay otras pacientes que a lo mejor no tienen ese contexto, se lo piensan más, pero les da mucho miedo cómo va a quedar esa cirugía, o quizá se generan unas expectativas que no son, ¿no? A veces desde las asociaciones de pacientes nos vienen y nos dicen: es que he ido a ver al cirujano plástico y me ha desanimado, o me he quedado fatal porque no va a ser como pensamos, no es poner unas prótesis de silicona y aumentar mi pecho y aprovechar para hacer esto, ¿no? Yo cuando tengo que explicar esto, o sea, esto se explica como mínimo en 40-45 minutos, esto no es una cosa que se explique en 5 minutos, pero a veces, depende de la paciente, te puedes estar 1 hora y media. Y luego está la paciente que son 5 minutos, la que tiene una hermana, su madre, se murió su abuela, ha tenido un hermano con cáncer y entonces lo tiene clarísimo. Esa es muy fácil, porque hay pacientes que vienen así. Pero yo me refiero a aquella que viene con ideas preconcebidas un poco equivocadas, ¿vale? Yo a esa paciente tampoco trato de convencerla, les digo, pues me lo has puesto muy fácil, la verdad es que es razonable lo que me dices, es lógico y lo entiendo. Te digo que no tengas muchas expectativas, se lo vuelvo a decir, pero me parece bien, ese caso está muy claro. Pero la gran mayoría no son así. La gran mayoría ven con desconocimiento y no tienen una carga familiar que les haga... Y piensan en el miedo y no en cómo le va a quedar. Entonces, ambas pueden tomar decisiones diferentes, pero ambas están bien. Con respecto a lo que dices de los plásticos o de los cirujanos o de los ginecólogos, explicamos. Es verdad, yo entiendo, yo esto creo que no siempre se explica bien. No siempre se tiene tiempo de explicar y es complicado, ¿vale? Es complicado explicar y complicado de entender, ¿no? Tú estás hablando de que tiene un cáncer hereditario, o un BRCA, un BRCA1, un BRCA2, y tú le estás hablando de supervivencia, de expectativas. Entonces, esa primera consulta tiene que ser larga porque primero tiene que confiar en lo que le dices, tiene que parecer razonable para irse a casa y pensar que a lo mejor hay otras vías, para llegar al segundo día y ver qué es lo que quiere hacer, o pensar, pues ratifico lo que quería, o bueno, esto que me has dicho, he pensado y es un poquito eso, ¿no? Es un ten con ten es un proceso de 2-3 veces como mínimo. Es una decisión para siempre, con lo cual no se puede decir, ¿quieres operarte? Lleva mucho más tiempo. Y luego viene la parte de cómo operarte, que sería otro tema. Quizá pensar que una probabilidad no es una certeza es algo que nos desate nudos, a lo mejor. Y también, no sé si está focalizado el futuro en averiguar realmente las personas que necesiten una mastectomía o no. Es decir, ¿llegará o se avanzará hasta el extremo en el que no es lo mismo? Por ejemplo, pueden existir 2 hermanas gemelas y una desarrollar cáncer a una edad muy joven, con 28 años, y más de una vez, y otra llegar a los 70 años y no haber padecido nunca la enfermedad. Se están estudiando otros genes de penetrancia que haga que podamos acertar más en aquella persona que por historia familiar tenga todos los números, porque depende del porcentaje que me den, aunque sea una probabilidad. Si hablamos de 60, 70, 80 en medicina, son porcentajes altos, no es como la población general, son datos para tener en cuenta. ¿Se llegará a ese momento en el que se pueda afinar tanto a la hora de tomar esa decisión para que el médico o el oncólogo o el cirujano, al margen de que las 2 decisiones sean correctas, puedan tener un poco más de luz en un camino o en otro, que es algo donde nos manejamos como pacientes? A ver, para decirle a la paciente, en tu caso hay este porcentaje, correcto, siempre decidirá ella. El BRCA1 y el BRCA2 tienen un 70% de cáncer a lo largo de la vida hasta los 80 años, es una probabilidad altísima. Entonces, en el caso ese está claro, o PALB2, hay muchos CH1, son todos más del 40-50, yo creo que en esos está claro que la cirugía está indicada. No sé si con el tiempo cada vez se van descubriendo nuevos síndromes genéticos, y luego hay familias que tienen un hermano, un varón, que es una cosa rarísima, 2 hermanas, y luego tiene un BRCA negativo, con lo cual sí podremos avanzar en descubrir otros genes asociados, no sé, con tanta personalización, decir esta familia y que eso nos ayude a decidir. Creo que ahí también los porcentajes no van a decir, bueno, tienes un 78 o tienes un 53, ¿no? Al final, la espada de Damocles, si te lo tomas así, la tienes igual con uno que con otro. Entonces, yo creo que tanto no se va a avanzar, pero sí podemos ir descubriendo familias que no tienen BRCA1, ni BRCA2, ni PALB2, ni ATM, ni CDH1, que digas, oye, esta familia que tiene, hemos descubierto que tiene este gen que además se asocia a cáncer de esófago, ¿va? Eso creo que sí, pero tan personalizado
por lo menos yo seguro que no lo veré. Entonces, de alguna manera, hay casos en los que hay unos porcentajes que pueden ser muy claros, sí, pero no nos tenemos que volver locos porque hayamos visto un caso esporádico en la familia o porque resulta que he tenido 2 veces cáncer y no tengo ninguna mutación genética heredada, pero lo he tenido 2 veces porque a lo mejor pues, a nivel medioambiental mi cuerpo funciona de una manera X. Aquí no tenemos que volvernos locos y decir quiero una mastectomía, porque el cáncer es uno de los cánceres de mama, el cáncer de mama en concreto, que se cura bastante bien, ¿no? Absolutamente de acuerdo con lo que has dicho. Y si no me hubieras preguntado, o sea, vamos al lado contrario, lo que estás diciendo. La gente se está, como dices tú, volviendo loca, es decir, mi hermana tuvo un cáncer a los 55, quiero quitarme eso. Eso empezaríamos a quitar mamas a pacientes sanas y eso no tiene ningún sentido. Fuera de los síndromes genéticos claramente establecidos o de una alta carga familiar con un comité de tumores que apruebe una serie de casos muy concretos, si salimos de esa frontera, vamos a empezar a hacer cosas que no se deben hacer. Es por cancerofobia, por miedo al cáncer de mama, empezar a desvirtuar la anatomía de pacientes que jamás van a tener nada y que tienen posibilidad de tener un montón de cosas igual o más que eso. De hecho, hay un artículo, yo hice una sesión bibliográfica, es un artículo que salió poco en el, creo que era el American Journal, en que demostraban que quitar una mama en una paciente que ha tenido tampoco mejoraba y empeoraba claramente su calidad de vida. Evidentemente, no es lo mismo que quitarte con una mama sana que enferma, porque tu cabeza no es igual. Si va mal y has tenido un cáncer de mama, dices, bueno, es que tenía un cáncer, estoy mal, no estoy contenta. Pero las pacientes que han hecho esa mastectomía, que algunas las hay sin demasiado motivo, porque han ido a un sitio que se lo han hecho, sin pasar por un comité de tumores, muchas vienen pues con, no tenía nada, me he hecho esto y esto no me gusta nada, llevo 3 cirugías, con lo cual ese aspecto es importantísimo. O sea, hay mucho cáncer de mama, cada vez hay más, pero hay que poner en contexto cada paciente y no pensar que porque mi madre con 70 años, porque es que va a haber un 12% de madres que van a tener a los 70 años cáncer de mama, correcto, lo ha tenido, y una tía mía, eso no significa nada, ¿no? Hay unos árboles genealógicos que nos dicen qué familias hay que hacer estudios de riesgo de cáncer de mama y qué familias tienen una predisposición. Y tienen un control, pero no tan exhaustivo, ni tienen la indicación de cirugía de reducción de riesgo. Ningún comité serio aceptaría esos casos. Dicho esto, ya una vez tomamos la decisión de que sí, nos vamos a hacer esa cirugía y es indicado, ¿en qué consiste esa cirugía mínimamente invasiva de la reducción de riesgo en las mamas, en las mujeres? Voy a intentar explicarlo brevemente. La mastectomía que se hace en reducción de riesgo también se puede hacer en pacientes con cáncer de mama. Es una mastectomía subcutánea, es decir, que quitamos el tejido subcutáneo y conservamos el complejo areola-pezón y la mayoría y la piel. Es lo que se llama mastectomía preservadora de piel y pezón. Por una incisión pequeña, ya sea alrededor de la areola, sea en el surco lateral o en el surco submamario, cicatrices escondidas, hacemos una mastectomía subcutánea que es un poquito más compleja y que requiere un poquito más tiempo, pero que el resultado es infinitamente mejor, porque una mama es una mama porque tiene complejo areola-pezón, es decir, es lo que da entidad a la mama. Y el conservar el propio complejo areola-pezón de la paciente, aunque haya alteraciones de la sensibilidad, que las hay, impacta muchísimo en la satisfacción de la paciente. En este sentido, esas se están haciendo hace tiempo y últimamente, en los últimos años, se están haciendo cirugías endoscópicas. Esas cirugías endoscópicas es, a través de también una incisión muy pequeña, llegar a los polos mediales de la mama, que son más difíciles de llegar para tratar de quitar todo el tejido, a través de una cirugía endoscópica, es decir, sin abrir toda la mama. Pero como lo ves en directo, eres capaz de hacer una disección más uniforme, llevándote la mayoría del tejido, y parece, están los estudios en marcha, parece que puede tener algunas menos complicaciones, menos alteraciones de la sensibilidad, pero eso todavía no está demostrado. Es decir, hay estudios en marcha que están empezando, porque eso lleva muy poquito tiempo, para ver qué beneficios tiene, porque lo que se invierte es bastante, se invierte tiempo, se invierte instrumental, se invierte quirófano y hay que ver que eso realmente impacta algo, ¿no? Por hacer algo que es exactamente igual que el otro, no porque tengas una cicatriz, eso es muy importante, la cicatriz da igual que sea así, a la paciente al final le da igual, ¿eh? La paciente ve que la mama es uniforme, que queda bien, que tiene una caída más o menos natural, y luego tener una cicatriz de 4 centímetros, de 2, de 1 o alrededor de la areola, jamás ninguna, que es vestida con un bañador, con un vestido en la playa, pues se ve razonablemente bien, ¿no? No es importante tanto esas cicatrices como que esa técnica endoscopio permite una técnica quirúrgica más precisa y mejor a largo plazo, por demostrar. Siempre hablando de pacientes sanas, que no han padecido la enfermedad. Se está haciendo también en pacientes con cáncer. Muy bien. Los grupos más avanzados
Hay que empezar a hacerlo con estas pacientes. Lo estamos haciendo con pacientes BRCA, es la paciente ideal. Y luego tiene unas características que no quiero tampoco aburrir con esto, pero tiene que ser una mama de tamaño mediano pequeño. Las mamas grandes o que tienen mucha caída no va bien con esta técnica. En general, como he dicho antes, cada paciente, yo quiero una endoscópica, a lo mejor tiene una mama bastante grande y la endoscópica en su caso es muy difícil de hacer. Eso sería indicado en BRCA, caso ideal, mamas que llamamos tamaño pequeño mediano y que no tengan un cáncer de mama. Esa sería la paciente ideal, pero está abierto, hay gente que lo está haciendo en cáncer de mama.